Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenido una vez más. Hoy voy a cambiarle las bujías, ¿ok? A este motor Yamaha 100 caballos, 4 tiempos. ¿Ok? Vamos a ver el paso a paso de cómo cambiarla y bueno, todo lo que hay que saber y prever un poco, ¿ok? En su montaje. Vale, entonces empezamos. Vale, previamente les muestro, ¿ok? Lo que vamos a usar. Aquí necesitaremos, aquí en el motor, se los explico de una vez, todos sus motores deberían de llevar, ok, una tapa negra aquí, en esa forma, en la forma que tiene esto, así, ok, y que cruza hacia acá, porque aquí lleva dos tornillos, ok, que agarran los cables de las bujías. Este motor no la tiene porque no la trajo, ok, la lleva, pero no la trajo. Ya yo le conseguiré una y se la pondré, pero se los digo a ustedes por si acaso se encuentran con que ven el video y después ven su motor y no ven que es igual. Ok, la tapa agarra con un tornillo aquí, ok, en ese de abajo, en este, aquí tiene otro tornillo y aquí tiene dos tornillos, ok, en la parte de arriba. Vale, entonces se van a encontrar con esa tapa, sacan los tornillos, son 5 tornillos como les digo, la apartan, ok. La tapa tiene esta mueca de la manguera, ok, es abierta por este lado así y calza perfectamente allí. Entonces retiran esa tapa con los 5 tornillos, ok, y empezamos con lo que vamos a ver ahora. Por ahora les voy a mostrar lo que vamos a necesitar: el rache con una extensión larga, ok, porque el hueco del motor es profundo, allá donde están las bujías. Entonces una extensión, el dado 5/8 largo, ok, las bujías, las que manda NGK, ok, NGK, se las muestro, ok, en la numeración, pero ahora vamos a revisar con las que salgan, estas son las originales, las que mandan, vamos a ver si tenían las originales, vale, y aquí, bueno, que son NGK, ok. Vale, vamos a empezar. Es muy importante, se lo voy a mostrar aquí de una vez, que revisemos una por una de las bujías, ok, que los electrodos estén iguales todos y no estén pisados, porque qué pasa que a veces en la misma tienda donde te las venden se les cae con la caja y todo, pega del lado del electrodo, lo tranca o lo semitranca o lo mueve la graduación y después entonces, claro, metemos un fallo en el motor inmediatamente sin saberlo. Vale, entonces revisarle a todas, como les digo, las graduaciones, ok. En este caso vemos que está bien, esta está bien, esta está bien y esta está bien, ok. Lo otro que tenemos que revisar es que de verdad sean todas el mismo número. Ya yo los hice, ya yo las revisé, ok, que sean todas la misma especificación, vale. Bueno, voy a presentar entonces la cámara y vamos a empezar. Vale, entonces arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es sacar los cables de la bujía. Son 4 cilindros, ¿ok? Los cables vienen enumerados. Cada uno tiene su número. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿ok? No hay manera de equivocarse. Saco los cables. Como le digo, ustedes van a encontrarse una tapa que tienen que sacar los 5 tornillos primero, la retiran y entonces caen en este paso. Sacamos los cables, los apartamos. Vale. Metemos la herramienta, aflojamos la bujía primero, okay. Una vez que tengamos floja, vale, la sacamos una por una. Si en este caso el motor tuviera una falla o algo, es el momento de revisar bujía por bujía sin perder el cilindro que están saliendo, sin confundirse, ¿ok? Para poder ver si mancha. Las bujías nos dicen mucho en una falla de un motor. Siempre se los digo. Habría que revisarlas una por una. Te aseguro que el cilindro que está fallando, las bujías nos puede decir si está lavado, bueno, entonces está ahogado está pasando más gasolina ese carburador, si está negra, bueno, hay que empezar a
revisar lo que pasa. Pero ya por lo menos te dice cuál es el cilindro. Vale, seguimos sacando. Y sacamos la que nos queda, la número 1, cuarta bujía. A retirar. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que le dije. Vale, que sean las mismas, ok. Esta es la usada, ok. Esta es la nueva, vale. Son NGK y las especificaciones LFR5A, ¿vale? Tenía las originales y le vamos a poner las originales. Acuérdense lo que le digo del electrodo, ¿ok? Del electrodo. Revisarlas, tienen que estar todas así, esa abertura. Y a ustedes mismos que no se le caiga y se le golpee ahí justamente, ¿ok? Porque se cierra el electrodo. Y le metemos una falla bien grande al motor. Y después entonces no saben qué pasa, dicen, pero si yo le metí la bujía nueva, eso no es, entonces por ahí no es la falla, no lo revisan y se vuelven locos y resulta que es el electrodo pisado. Vale, vamos a empezar entonces. Cuando las bujías están nuevas, ok, tienen esta arandela, ellas tienen esta arandela aquí abajo, ok. Vale, cuando las bujías están nuevas, esa arandela es como inflada. Entonces nosotros cuando apretamos allá, ella se va ahí escachapando, ¿ok? Buscando como es una junta, pues, o un retén que tiene la bujía para que no se escape lo que pueda subir por ahí, ni la compresión ni nada, ¿ok? Entonces esto, por eso le digo, cuando piensen que está apretada, le siguen dando poco a poco, yo le voy a decir, y entonces esta arandela se vaya escachapando, ¿ok? Hasta que llega a aplanarse y ese es el momento de dejarla a donde tiene que llegar, ¿ok? Vale, entonces empezamos con mucho cuidado, metemos la primera bujía viendo que todo esté bien con el electrodo, ¿ok? Yo soy partidario siempre de empezar por la de abajo, que es la más incómoda. Entonces la metemos, ¿ok? Vamos a meterlas todas. Ponemos la segunda bujía, revisamos el electrodo. Apretamos, ajustamos pues hasta lo más que podamos. Metemos la tercera bujía, ojo con el electrodo. Ya ellas vienen graduadas. Por eso hay que asegurarse de ver a las 4 o las que tenga, si son 6, 8 o 2, tal, que estén igual. Y metemos la última que nos falta, revisando. Siempre hay que ir buscar derechito el hueco, porque si te vas muy duro y le pegas allá abajo y no entra la bujía, también le puedes dar el electrodo y desgraduarla. Tiene que ir muy derechito con la extensión, buscando el agujero donde entra la bujía. Bueno, entonces aquí viene el momento de apretarla, ¿ok? Hacemos el rache. Entonces aquí, supuestamente, ya ahí se está poniendo duro. Supuestamente está apretada, pues. Pero ¿qué pasa? Que yo le voy a seguir dando, ¿ok? Mira, ahí en este momento la arandela que le enseñé, que es gordita, se está aplastando, ¿ok? Es de aluminio y viene para eso, para hacer el tranque completo, sellar ahí, que no salga ni compresión ni pase nada por ahí. Vale, entonces fíjense que todavía lo estoy dando. Ahora sí, ¿ok? Tranquilo. Ahí ese es el momento de dejarlo. Eso es, no tienen torque, se va tanteando, ¿ok? Fíjense, ustedes mismos le dan el torque. Poco a poco, con el mismo torque que llevan, ¿ok? Ven cuando se pone dura de verdad, ¿ok? Y entonces es el momento de dejarlo. Seguimos a la próxima, lo mismo. Siempre con el mismo torque, la misma mano, la misma posición, para poder sentir que lo están haciendo todo igual, ¿ok? Vale. Ahí, tranquilo. Vamos con la próxima, lo mismo. Ahí está aplastando la arandela. ¿Okay?
Y entonces ahí, para de todos modos lo rectificamos, ¿ok? Volvemos a meter abajo y le damos un toquecito más, un último toquecito. 1, 2, que sientan que sea el mismo torque siempre. 3, 4. Tenemos las bujías ya puestas, ¿ok? Sanamente. Sanamente digo yo, con los electrodos bien graduados. Bueno, entonces ahora volvemos a meter los cables, ¿ok? Metemos esta base donde va. Como les dije, los números están enumerados, el 1, el 2, vamos con el 1, ¿vale? Vamos con el cable número 2, ¿ok? Presentamos aquí, vamos con el número 3 y el 4, número 3, ¿ok? Vamos a meter el 4, que es más engorroso ese. Y el 3. Vale. Y lo metemos en su base. Este es el momento, ¿okay?, en que ustedes con su otra pieza que tapa esto, agarran la pieza, la ponen, que cae perfectamente allí, y meten los tornillitos, uno aquí, el otro aquí y dos aquí arriba, ¿okay? Y terminan con el cambio de bujía de este motor Yamaha 4 tiempos de 100 caballos. Bueno, hemos terminado. Es algo fácil, no tiene una cosa de otro mundo, pero sí tiene estos detalles, pequeños detalles que les comenté, tanto en el electrodo como en la apretada. Y bueno, espero que les guste el video, que les sirva, que puedan cambiar sus propias bujías en sus Yamaha. Y bueno, darle like a esos videos y a suscribirse al canal, ¿vale? Gracias, hasta luego.